16 de agosto, más de 3,000 mujeres cimbramos la Ciudad de México para protestar por las violencias machistas que vivimos en todos los entornos. Dentro de nuestras casas, en las escuelas, los trabajos, las calles, el transporte y en los medios de comunicación. Juntas, en la glorieta de los insurgentes, alzamos la voz por un caso en particular, el de la adolescente violada presuntamente por 4 policías en la alcaldía Azcapotzalco. Nos unimos al grito de ¡No me cuidan, me violan! ¡Exigir justicia es nuestra vocación! ¡Fuimos todas! ¡Yo sí le creo! Entonces, exigimos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, que asumiera su responsabilidad. Cuestionamos la narrativa que nos estigmatiza y criminaliza. Acusamos las filtraciones y señalamos la violencia institucional que ejercen las autoridades con actos y omisiones que vulneran nuestros derechos como mujeres. También pedimos a la todavía Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que generara y publicara un informe para saber cuántos casos realmente había. Y ahora estamos aquí porque sabemos que son 159 carpetas de investigación a policías, militares, integrantes de empresas de seguridad privada, policías de investigación y del sistema penitenciario por delitos sexuales solo del 5 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre de 2019. En agosto de 2019 salimos a las calles por un caso. Ahora lo hacemos por 159. ...91 carpetas por abuso sexual, 40 por acoso sexual, 23 por violación, 2 por corrupción de personas menores de edad, 1 por violencia familiar, 1 por discriminación, 1 por estupro. La policía no solo no nos cuida, la policía nos violenta, nos abusa, nos acosa, nos viola. De los 159 casos de investigación, en 122, las personas imputadas estaban adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¡No me cuidan, me violan! ¡No nos cuidan, nos violan! 25 pertenecían a empresas de seguridad privada. 5 a la Secretaría de la Defensa Nacional. 2 a la Policía de Investigación de la Fiscalía. Y 3 al sistema penitenciario. Son 164 víctimas y 177 personas imputadas. Entre las víctimas, el 96% son mujeres y el 4% son hombres. Las víctimas de estos delitos tenían entre 5 y 65 años, desde la primera infancia hasta la vejez. Cada una de esas víctimas tiene derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño. Entre las personas imputadas por la presunta comisión de los delitos sexuales, el 95% son hombres y el 5% son mujeres. Los datos son claros. Son hombres los que violentan sexualmente y son mujeres a quienes violentan sexualmente. Los datos son claros. Son hombres a los que violentan sexualmente y son mujeres a quienes violentan sexualmente. Además, en varias ocasiones no actuaron solos, sino en pares, en cuarteto y hasta en 3-7. Los delitos sexuales presuntamente cometidos por quienes debían cuidarnos sucedieron los 7 días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y a las 24 horas. A las 3 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche. El 8% a plena luz del día, precisamente a mediodía. Ocurren en todas las alcaldías de la Ciudad de México. La mayoría se concentran en 6, en la Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero, Benito Juárez y Venustiano Carranza. Los 159 casos se han perpetrado en 105 colonias y en 10 ocurrió más de un caso.
En la colonia Centro, violentan sexualmente. en Polanco, Violentan sexualmente. en La Guerrero, Violentan sexualmente. en San Pedro de los Pinos, Violentan sexualmente. en San Juan de Aragón, Violentan sexualmente. en Santa Cruz Atoyac, Violentan sexualmente. en Lomas de San Lorenzo, Violentan sexualmente. en Juventino Rosas, Violentan sexualmente. en La Obrera, Violentan sexualmente. en La Juárez, Violentan sexualmente. Estos delitos sexuales pasaron tanto en colonias en las que habitan y transitan mujeres que han sido invisibilizadas y discriminadas, como en las que trabajan y visitan las más privilegiadas. Para nosotras, ninguna zona es segura. Polanco está en la lista. Quizás, si la señalamos desde aquí, entonces importe la violencia institucional machista. Hoy, domingo 16 de febrero del 2020, a 6 meses de protestar por un caso, volvemos a salir ¡Juntas! para compartir la información de la violencia institucional machista de policías, militares, guardias, ministeriales y penitenciarios, y para preguntar quién nos cuida de ellos. Estamos aquí porque sabemos que no bastan las acciones inmediatas ni las medidas urgentes. Estamos aquí para exigirles a las autoridades que cumplan su obligación de organizar el aparato gubernamental para asegurar nuestro derecho a una vida libre de violencia, así como para prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar integralmente el daño que nos infligen las violencias machistas. Fuimos nosotras quienes le pedimos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que elaborara y publicara el informe. Somos nosotras quienes aquí decimos que en la Ciudad de México no solo ocurrió un caso, el de Azcapotzalco, sino que son al menos 159. Las instituciones de seguridad y justicia tienen la obligación, primero, De no revictimizar a las víctimas de tales delitos sexuales. segundo, De contribuir a la prevención de nuevos casos. porque la sanción también es una forma de disuasión. Tercero, De demostrar que no son cómplices de violadores, de acosadores, de abusadores y de demás violentadores sexuales. y cuarto, De evidenciar que no niegan los hechos o encubren los delitos. que cometen algunos de sus integrantes en detrimento de todos los demás. Frente a la violencia institucional machista, No estamos para pedir permiso. frente a la violencia institucional machista, No estamos para pedir permiso. frente a la violencia institucional machista, No estamos para pedir permiso. hasta que la violencia machista deje de ser costumbre. Gracias. ¿Qué tal? Estamos aquí en el Parque Lincoln con Fernanda Pichardo. Platícanos, Fer, ¿cuál ha sido tu implicación en la acción que se realizó el día de hoy? Platícanos qué hubo aquí en el Parque Lincoln. Pues el día de hoy lo que se buscó fue visibilizar y buscamos hacer un performance donde muchísimas chicas se unieron de diferentes disciplinas, estudiantes, ¿no? Egresadas también, para visibilizar en este parque la violencia institucional machista que se vive en la Ciudad de México. Y creemos que estos son los espacios donde debemos de hablar para poner en la mesa estos temas, ¿no? Eso es lo que creo. Y a mí me gustaría, Fer, que nos platicaras qué importancia crees que tenga el comunicar este tipo de acciones y qué papel deben de tener los medios de comunicación para hacer el tratamiento de estos temas. Ok. Pues me parece que ahorita está muy fresco el tema de Ingrid Escamilla, ¿no? Y fue un tema que no se trató con la delicadeza y el respeto que merecía, ¿no? O sea, se filtraron estas fotografías. Los únicos que podían tener acceso a esas fotografías eran las personas que estaban en esa escena, ¿no? Y las necesitaban para abrir carpetas de investigación, no para estarlas difundiendo y para estarlas imprimiendo en diferentes medios de comunicación, en periódicos, revistas o compartiéndolas en redes sociales. Ese no era el punto, ¿no? Entonces, pues
sí me parece que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en este tema. Y en ese sentido a mí me gustaría que me dijeras, en tu opinión, qué es lo que se necesita para poder sensibilizar a la población en general, pero en muy particular a todas las instituciones públicas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que la perspectiva de género pueda verdaderamente aplicarse de manera real en todas estas instituciones? Pues yo pensaría que tener mujeres, eso es muy importante, tener mujeres en las instituciones, pero no solo mujeres, sino mujeres preparadas y capacitadas con perspectiva de género, activar todos los protocolos, como el protocolo de la Suprema Corte, no estar, por ejemplo, en los ministerios públicos, tener a mujeres que no revictimicen cuando lleguen mujeres a levantar una denuncia, ¿no? Eso es muy importante y creo que pues seguir visibilizando y tomando espacios para hablar y para alzar la voz. Y este tipo de acciones, Fernanda, ¿qué impacto crees que puedan tener en la población en general? Este tipo de dinámicas de performance. Exacto. Pues creo que es muy importante porque de alguna forma estuvimos también repartiendo, ¿no? No solamente es que nos escuchen, sino también que se vayan acercando, que vayamos visibilizando y sobre todo, pues creo que son en estos espacios donde las personas que a lo mejor no están muy enteradas o no conocen, pueden de manera fácil conocer y escuchar y pues informarse y buscar un poco más al respecto en estos temas. Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues estamos aquí este domingo 16 de febrero en esta acción que se realiza en el Parque de Polanco y nos gustaría que nos platicaras un poquito cuál es tu participación en esta acción. Pues vine a participar en el performance como voluntaria, como activista y en parte nada más entre todas hicimos una colectiva para poder hacer la intervención que planearon distintas compañeras y la idea de la intervención era nombrar de manera muy clara la violencia institucional que sufren las mujeres en México, la violencia machista y nombrar claramente cómo el Estado es parte central de quienes infringen esta violencia. No estamos alejadas, la policía, las fuerzas de protección no están alejadas, sino también son quienes nos violentan, quienes nos violan, quienes nos matan. Isabel, en tu opinión, ¿cuál sería alguna acción que se pudiera realizar para sensibilizar a todos estos cuerpos de seguridad y en general a todas las instituciones de la administración pública que trabajar con una perspectiva de género es una posibilidad para tratar de evitar que estas acciones se sigan repitiendo? Es que yo justamente no llamaría el trabajar con perspectiva de género una posibilidad, sino es un mandato necesario. No podemos hablar de ningún estado tal como México, que tenemos como la cifra más normal, o sea, normal entre paréntesis, la que más se utiliza es de 9 feminicidios al día, más de 10 violaciones sexuales graves diariamente. No podemos pensar que el Estado no puede trabajar con perspectiva de género y que es necesario que sea algo recurrente. No es solo un curso de 2 días y ya pues, sensibilizamos a la gente y listo. Esto es algo recurrente, esto es algo que se tiene que sensibilizar y es necesario que todas las fuerzas y todo el aparato administrativo y burocrático esté consciente de la violencia sexual, la violencia de género en México y que empiecen a tomar talleres de sensibilización y que sean constantes y que sea un constante arbitraje desde una fuerza del Estado para podernos asegurar que las fuerzas del Estado no están siendo victimarios también. Isabel, y nos gustaría también preguntarte, ¿qué impacto debería de tener este tipo de acciones en la población, en la sociedad civil? ¿Qué esperamos de estas acciones? Pues en principio es importante que estas acciones sucedan en todos los espacios de la sociedad civil, reconociendo, por ejemplo, que el hecho que esté pasando aquí en Polanco es importante. Normalmente tenemos esta visión que ciertos espacios pueden librarse del discurso de violencia generalizada por el privilegio y la realidad es la siguiente: la violencia machista atraviesa todo
todas las mujeres, y hay espacios que son aún más violentos por violencias distintas, tales como la violencia económica, la violencia racializada, entre otras. Pero no tenemos que evitar que la sociedad civil pueda voltearse y tener oídos sordos a esta realidad, porque lo que sucede es que todos los días están muriendo mujeres, todos los días se están violando mujeres, se están abusando sexualmente de niñas, de jóvenes, de universitarias, de todo tipo de mujer, independientemente de su estatus. No podemos negar la realidad y tenemos que nombrarlo por lo que es. Tenemos que seguir nombrando el feminicidio, tenemos que seguir nombrando la violación y tenemos que seguir nombrando que todos los espacios son violentos, porque toda esta violencia va a seguir ocurriendo a menos que la veamos directo a la cara, la reconozcamos y decidamos luchar contra ella. Y finalmente, Isabel, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre qué actitud, qué acción, qué manera de reaccionar deben de tener los medios de comunicación ante este tipo de acciones y también ante la realidad de estas violencias. En primero, los medios de comunicación son machistas, eso hay que nombrarlo directamente. El compartir las imágenes de Ingrid Escamilla desollada, cuando le arrancaron la piel, su cadáver de tal manera, la prensa, el Reforma, hay que nombrar claramente que fueron estos periódicos quienes compartieron las imágenes brutales basándose en esta idea de la nota roja para argumentar que esto es publicidad. Están consumiendo nuestros cuerpos después de nuestra muerte. Primero se consumen y se sexualizan y se objetivizan para el consumo sexual de los hombres y luego se consumen una vez muertas, pero nunca nos consideran como una persona, como una víctima, como alguien que tuvo un proceso y que merece respeto. Entonces, en el caso de la violencia se tiene que respetar la integridad, el derecho a la imagen, a la privacidad de las víctimas, a todas estas personas. Y en los medios tienen que empezar a entender que no hay que criminalizar. Las mujeres están tomando las calles, las mujeres estamos reclamando, porque México ya está en una situación de emergencia absoluta. No podemos negar la situación. Tienen que alejarse del discurso de criminalización, porque mientras más nos criminalizan, más apoyan la visión de los victimarios de decir que nos merecemos la violencia que ejercen. El decir que somos culpables de violencia contra las estatuas, entre demás de cosas, es ignorar la motivación que nos hace tomar las calles y tomar los espacios y que sigan hablando de esta manera de las marchas y de la movilización feminista. Ignora que su discurso normaliza el vernos como las culpables de las violencias y eso ya no puede seguir. Son cómplices mientras sigan manteniendo ese discurso. Buenas tardes, Andrea. Estamos aquí en Polanco, después de esta acción que se realiza por este grupo de activistas feministas en denuncia de la falta de seguridad que sentimos las mujeres en la Ciudad de México. ¿Nos puedes platicar cuál ha sido tu participación y por qué consideras importante darle atención a estas acciones? Sí, pues justamente después de las marchas de agosto del año pasado que denunciaban la violencia institucional, que la violencia institucional es la violencia ejercida por parte de las autoridades que pueden ser omisiones o acciones que llevan a cabo. Y justamente hace 6 meses salimos a las calles a denunciar la violación de una compañera en Azcapotzalco por 4 policías, ¿no? A partir de ese momento se abrieron una serie de espacios de diálogo con el gobierno de la ciudad y de esas mesas es que surge este grupo que apoyamos en la organización de este performance para denunciar la violencia institucional, porque justo a partir de la incidencia que se hizo en esos espacios, ahora tenemos un informe que publica la Fiscalía de la Ciudad de México sobre la violencia sexual que cometen las autoridades hacia mujeres y resulta que del 5 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 tenemos 159 casos. Entonces para mí es fundamental que las autoridades, que quienes son las que supuestamente deben garantizar nuestra seguridad, nuestra integridad y velar por nuestros derechos humanos, son quienes la están violando, ¿no? Y nos están violentando directamente. Esto además justo nos
nos refleja, nos permite ver que la violencia de género, la violencia machista, la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, es una cuestión estructural, ¿no? Es una cuestión institucional que legitima todas las violencias que se dan en el espacio privado también. Y ante esta situación, me gustaría, Andrea, que nos dieras tu opinión sobre el rol que deberían tener los medios de comunicación en todas estas acciones y en todas estas realidades que estamos viviendo, no solo en la Ciudad de México. Me parece que esto realmente invade el orbe. Sí, los medios de comunicación deben tener un papel más empático y trabajar con ética, y en ese sentido creo que eso tiene que ver con respetar a las víctimas, no revictimizar, que eso quiere decir jamás culparlas, insinuar que ellas provocaron o tuvieron algo que ver con la violencia que vivieron, evidenciar, ¿no?, a los agresores, denunciar la violencia que cometen las autoridades, por supuesto no difundir imágenes en donde se muestren los cuerpos de las víctimas, las caras de las víctimas, y deben de empezar a construir un discurso que no criminalice, ¿no?, a las mujeres, ni a las protestas, ni a cualquier tipo de demanda ni exigencia, pero también un discurso pues no sexista y no machista, porque justamente muchas veces son los medios quienes reproducen, ¿no?, esta lógica, estos estereotipos, estos roles, y que los llegan a reproducir incluso cuando estamos hablando de violencia y de feminicidio, ¿no? Es por eso que luego se culpa a las mujeres de sus propios feminicidios. Entonces yo sí creo que es fundamental la parte de los medios, y pues es importante que que se sensibilicen, que se capaciten, pero que también estén escuchando nuestras demandas. Y por último, Andrea, me gustaría que nos dijeras, aparentemente ya estamos en un mundo evolucionado. Aparentemente el Estado mexicano y todas sus instituciones han contemplado ya la importancia de aplicar el enfoque o la perspectiva de género en todas sus políticas públicas y en todas sus acciones. Sin embargo, en el día a día nosotros vemos que esto está muy alejado de ser parte de la realidad. ¿Qué en tu juicio consideras que esté faltando para que esta perspectiva de género sea efectivamente aplicada en todas estas instancias? Pues definitivamente falta entender qué es la perspectiva de género, cómo se come eso, cómo se aplica eso, ¿no? No es que todas las leyes ahora tengan ese apellido, digamos, ¿no?, sino que eso hay que implementarlo. Y pues la forma de implementarlo es justamente apuntando y apostando por empezar a erradicar los estereotipos, ¿no?, y los roles, porque finalmente es de ahí de donde empieza a surgir la violencia. Creo justamente que es muy importante que el gobierno lo maneje en su discurso, pero sería mucho más importante que se implementara, y se tiene que implementar en todos los órdenes y a todos los niveles, ¿no? Y desde la atención que se brinda, por ejemplo, en el Ministerio Público, pero también en los servicios de salud, ¿no?, pero también al acceder a un empleo, pero también, ¿no? Entonces, la perspectiva de género es algo que se tiene que transversalizar, y eso significa que esté en todos los espacios, no solamente en los discursos de quienes son figuras públicas, sino de quienes dan la atención directa, ¿no?, a las mujeres. Y que además esta perspectiva de género tiene que ser interseccional. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres no somos homogéneas, ¿no? Hay diversas formas de ser mujer, de vivirse de mujer, de expresarse mujer, y que eso tiene que ver con que pertenecemos a diversos grupos sociales, ¿no? Somos indígenas, somos lesbianas, somos bisexuales, tenemos alguna discapacidad, y todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta a la hora de la atención, y eso también tiene que ver con con una perspectiva de género interseccional. Y la perspectiva de género tiene que apuntar justamente a erradicar lo estructural, es decir, desde las instituciones al interior, empezar a cambiar sus prácticas, empezar a transformar sus narrativas, que es justo lo que estamos demandando, ¿no? Y que eso baje hasta los cuerpos policíacos, insisto, al Ministerio Público, los jueces, en fin. Hemos visto que las capacitaciones no son suficientes, tenemos que dar un paso más allá, hacia procesos de sensibilización
pues yo desde mi punto de vista creo socioculturales. Platicando con Tania Morales. Tania, queremos saber cuál es tu opinión, por qué estas acciones son importantes, cuál es el motivo de tu participación en ellas. Pues estas acciones son importantes porque hay que darle seguimiento a algo que ocurrió. No es solo una persona, no es solo una mujer, no es solo un adolescente. Es algo que nos pasa a todas las mujeres. No creo que haya en México una sola mujer que no tenga una historia que contar acerca de abuso, de acoso, de presión, de hostigamiento, solo por el hecho de ser mujer. Específicamente a mí me mueve una cosa, además de la historia personal, además de la historia de las mujeres. Yo acabo de dar cuenta de una historia de una adolescente trans abusada sexualmente. Me parece que eso es algo como a todas las mujeres nos daña, y esto incluye a todas las mujeres. Yo vengo un poco representando a esta parte de las mujeres que no pudieron venir acá para hacer este performance, pero siento que represento esa parte que está en mi corazón. Tania, y es bien importante, me parece, que difundamos este mensaje y que hagamos saber los alcances que perseguimos. Parece que detrás de esto se habla de una comunidad machista, se habla de una comunidad que ha relegado a las mujeres, las ha cosificado. ¿Cuál crees tú que sea el papel que deban de jugar las instituciones educativas ante esta situación que estamos viviendo y que ahora se destapa afortunadamente de esta manera y que está generando tantos polos de acción? Sí, pues me parece que la institución educativa es el primer lugar donde debería haber protocolos de atención no solo para la equidad y para el respeto, sino para atender cualquier tipo de violación, de acoso, de violencia de género. Me parece que no podremos comenzar a pedir esto a nivel oficinas, ¿no? Esto se tiene que generar desde la infancia. Esto es una nueva forma de educar a las personas desde los primeros años de vida. De los 0 a los 8 años se forma la primera infancia. En la primera infancia se aprenden a nombrar cosas, sentimientos, acciones, se empiezan a generar vínculos. Si en la primera infancia no dejamos claro cuál es el respeto por género, cuáles desventajas o cuáles diferencias ha habido históricamente por género, no vamos a generar una mejor sociedad. Esto es muy importante, denunciar es muy importante, comienza a ser visible en adultos, pero si no nos enfocamos en esos primeros años de vida, pues solo tendremos que estar corrigiendo en la adultez. Y Tania, me gustaría también que nos platicaras cuál es tu opinión sobre el rol que la perspectiva de género debe de jugar en todas las instituciones públicas, así como las privadas, pero digamos en todas las instituciones que están a cargo de la administración pública. ¿Cuál es la importancia de aplicar perspectiva de género en sus acciones? Pues simplemente yo pienso que siempre hay perspectiva de género. El problema es que es perspectiva de género masculino, ¿no? Habría que pensar y habría que realmente integrar la perspectiva de género femenino. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué históricamente se nos ha negado? ¿A dónde históricamente se nos ha relegado? Me parece que en todas las instituciones, en las públicas, privadas, en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, si hoy en México no hay perspectiva de género, estamos hace 200 años en México. No es posible. Y no solo perspectiva de género, tenemos que tener perspectiva de infancia. O sea, hay una cantidad de poblaciones que hemos dejado siempre afuera y nos han dejado siempre afuera. Y Tania, también me gustaría que nos platicaras cómo sensibilizamos a la población. ¿Qué podemos hacer cuando hay una sociedad dominante que se caracteriza por este machismo, donde no solo aplica a los hombres, son machistas, tenemos el caso de muchas mujeres que son machistas? ¿Cómo podemos replicar y contagiar esta consideración y esta sensibilidad de nos están matando, tenemos que hacer algo, nos están violentando?
Pues mira, me parece que culturalmente eso es importante, la cultura es importante. Hay varias artistas que han hecho tipo performance, exposiciones, eso me parece importante, la cultura que llega a las personas. Este performance que acabamos de presenciar será vuelto viral, pero además de eso, pues necesitamos cada persona hablar desde su casa, desde sus entornos, no permitir el inicio de la falta de respeto y lo que sigue escalando. Tenemos que hablar, no podemos quedarnos calladas. Tenemos que salir a la calle y hablar, tenemos que hablar con nuestras propias familias, tenemos que hablar en nuestros entornos laborales, tenemos que hablar en nuestros entornos escolares. No, calladas no nos vemos más bonitas. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Pues estamos aquí en Polanco y se ha hecho este performance, esta acción para protestar por pues todos los casos de feminicidio, de acoso sexual, de abuso sexual, etcétera, que pues nosotros estamos exigiendo que las autoridades reaccionen porque al parecer no nos cuidan, nos violan. Platícanos un poco cuál ha sido tu involucramiento en esta acción. Básicamente yo he dado seguimiento a estos casos de violencia institucional machista desde agosto de 2019. Tuvimos procesos con gobierno después de las manifestaciones de agosto y justamente exigimos a la Fiscalía que nos entregara más datos acerca de los casos similares por el que salimos a marchar de Azcapotzalco. A partir de eso vimos que efectivamente los casos eran muchísimos más de los que teníamos pensados y que era necesario llamar la atención a la sociedad respecto a la cantidad de casos que en realidad son, y por eso decidimos hacer este performance. Oye, pues muchas gracias. ¿Y qué se espera de estas acciones? Es decir, ¿cuál es la intención? ¿Qué quieren provocar? ¿Cuál es la idea que está detrás de todo esto? Pues primero que nada, conciencia. O sea, realmente lo que nos llamó mucho la atención es que hace poco más de medio año salimos por un solo caso, o eventualmente alrededor de 4, pero en serio no sabíamos que eran tantos. Entonces, y además recientemente. Entonces lo primero que queríamos hacer era generar conciencia en la sociedad de la cantidad de casos que tenemos enfrente en realidad. Y lo segundo es para seguir exigiendo una rendición de cuentas ante las autoridades de gobierno para que dejen de perpetrar la violencia machista institucional. ¿Qué importancia crees que revista el hecho de que todas las instancias gubernamentales, todas, estén aplicando realmente la perspectiva de género, que tengan una real conciencia de la importancia de actuar con perspectiva de género? Es una cuestión de garantizar los derechos humanos de las mujeres a través de la perspectiva de género, particularmente aquí que estamos protestando por los sistemas de justicia, aquellos que tienen la misión de garantizar nuestra seguridad. Si precisamente no nos cuidan, nos violan, entonces sabemos que no estamos en seguridad ni siquiera de quienes se supone que nos tienen que cuidar, ¿no? Entonces, para empezar es que respeten nuestros derechos humanos, ¿no? Más allá también tienen que garantizarlos, y precisamente es en su práctica a la hora de juzgar. Por ejemplo, ya tenemos varios casos, de mujeres que acuden por temas de violencia y que justamente no son juzgadas con perspectiva de género, y entonces no se garantiza su seguridad con sentencias apropiadas. O por ejemplo en el caso de Ingrid Escamilla, que sabemos que acudió a las autoridades para denunciar la violencia que estaba sufriendo de su entonces pareja, y que las autoridades no hicieron lo suficiente para prevenir que su vida fuera tomada de una manera tan cruel como sucedió hace muy poco. Y por último te querría yo preguntar, ¿cuál es la petición que se hace a los medios de comunicación para difundir este tipo de actividades? Lo que pedimos sobre todo es que se respete nuestra lucha, que se reconozca, que se le dé difusión como precisamente una lucha legítima. No, es más, ni siquiera pedimos que se reconozca como legítima, sabemos que lo es, pero que alto a la criminalización, alto a pensar que lo que estamos haciendo está fuera de lugar. Nos están matando, no por nada estamos haciendo performances, salimos a la calle, hacemos escándalo. Tienen que dejar de criminalizar y más bien tienen que ponerse de nuestro lado, y tienen también que dejar de perpetrar estereotipos de género, violencia de género, como lo que ocurrió en el caso de Ingrid Escamilla. Vemos la presencia del Ombus Móvil, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿Nos podrías platicar un poquito cuál es la función que tienen ustedes en este tipo de acciones? Hola, buenas tardes y muchas gracias. Esta es una de las unidades móviles con las que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
ahora Ciudad de México, acompaña este tipo de expresiones, de manifestaciones, y en este caso como el performance que ustedes realizaron aquí en el Parque Lincoln, pues sobre todo porque la agenda de los derechos de las mujeres pues es esencial para la Comisión de Derechos Humanos y pues para esta Ciudad de México. Y por supuesto la comisión en estos últimos días ha estado presente, acompañando, observando cómo se desarrollan estas expresiones, estas marchas, manifestaciones, y pues bueno, pretende pues continuar con este acompañamiento, ¿no? en los distintos puntos de la ciudad. Y pues bueno, el Ombudsmóvil tiene sobre todo la función de recibir o de tomar nota en el momento en el que transcurren los hechos. Vienen las visitadoras y ellas tienen fe pública, y ellas, en caso de que en ese momento los servidores públicos, en este caso de seguridad ciudadana, tuvieran algún comportamiento pues que violentara derechos humanos de las manifestantes, pues la comisión estaría tomando nota y obviamente interviniendo para esos casos. Y a mí me gustaría por último que nos platicaras, ¿qué importancia crees que tenga en el sector público, en todas las instituciones del sector público, el conocer y operar con una perspectiva de género? No, pues por supuesto es fundamental. O sea, nosotros como servidores públicos, como servidoras públicas, pues tenemos la obligación de defender pues derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres, pero como te lo mencionaba anteriormente, pues bueno, o sea, el momento que se está viviendo, pues no solamente en la Ciudad de México, en todo el país, pues exige, ¿no? que se subraye y que se esté pues todo el tiempo también capacitando servidoras públicas, todo el tiempo, no solamente en el sector público, sino en todos los ámbitos. En Antidogma nosotros tenemos la idea de que un mundo mejor es posible, y consideramos y esperamos que este tipo de acciones contribuya y sea este pequeño granito que se siembra, esta pequeña semilla que se siembra para esperar tener un mundo mejor en un futuro próximo. Muchísimas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué?